Aleluya. Bueno, esta historia, ¿no?, de un profeta, uno de los profetas por ahí más reconocidos, ¿no?, dentro de Israel, en esa época que era el pueblo de Dios, el profeta Elías, ¿no? Era un hombre tremendo que vivió en un tiempo tremendo, ¿sí? En Israel, en esa época, que era el pueblo de Dios, ¿no?, el que debía exaltar a Dios, el que debía adorar a Dios, en quien el resto de las naciones deberían ver a Dios, deberían buscar a Dios, estaba totalmente descarriado, ¿sí? Y no solamente el pueblo, sino del mismo rey, amén. El rey Acab, esa es la historia bíblica, ¿no? Si después lo quieren leer en el capítulo ya 18, hay otras historias más que muy interesantes, ¿no?, en este libro. Y el rey Acab se había casado, ¿no? En esa época al rey del pueblo de Israel se lo veía también como un pastor que debía guiar, ¿no?, al pueblo de Dios justamente, ¿no? O que debía tratar de que el pueblo de Dios no se descarríe. Pero sin embargo el primero en descarriarse fue él. Amén. El rey Acab, ¿qué hace? Desobedeciendo la escritura, la enseñanza de la palabra del Señor, se casa con Jezabel, ¿sí? Más de algunos por ahí capaz que no conocen mucho la historia, pero el nombre de Jezabel les suena, ¿sí? Y esta mujer, ¿quién era? Era justamente la hija de un rey sidonio, el de Sidón. Era una princesa de un pueblo idólatra, ¿sí? Y en este caso no solamente era la hija de un rey, sino que esta mujer, Jezabel, era una sacerdotisa, ¿sí? Una sacerdotisa de Astarte. Servía a los mismos demonios. Amén. Y acá, desobedeciendo la palabra del Señor, se casa con esta mujer, se une. ¿Y qué ocurre en Israel? Prácticamente algunos dicen, ¿no?, que el rey acá pasó a ser como un títere de Jezabel, que la que lo manejaba era ella, ¿sí? Ella era la que tomaba las decisiones de todo, ¿no? Y bueno, y es en ese tiempo, en ese momento donde Israel más que nunca, hermanos, se apartó del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora no solamente el pueblo de Dios no adoraba a Jehová, ¿sí?, sino que desde el propio Estado, ¿sí? Porque acuérdense que eran reyes en esa época, ellos representaban al Estado, sino que esta mujer desde el propio Estado hacía perseguir a los profetas de Jehová para que los matasen, ¿sí? Esa era la historia, fíjense qué terrible. ¿Y qué hacía? Y dice la palabra del Señor que tenía comiendo de su mesa esta mujer, la reina, que no era del pueblo de Dios, pero pasó a ser la reina porque su esposo sí era el rey del pueblo de Dios. Dice que comían de su mesa 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que era otro demonio, ¿sí? Y los tenía ahí, eran profetas del diablo. Y ella los sustentaba, les daba de comer en la mesa del rey, ¿sí? O sea, todo sustentado por el Estado. No sé si me está entendiendo. Amén. Y sin embargo, perseguían a los profetas de Jehová, ¿sí? Era un tiempo en donde incluso algunos israelitas no pensaban que, bueno, estaba bien, ¿sí?, adorar a Jehová medio a la escondida, pero también adoraban a los Baales y adoraban a esta Acera, ¿sí? Ese era el tiempo en el que se vivía, ¿no? Y bueno, y la palabra de Dios dice constantemente, ¿no?, de que eso era abominable a Dios. Pero fíjese la decadencia que hasta desde arriba hacia abajo todo el mundo estaba en esa situación. Y que incluso Elías, hermano, por toda esta circunstancia, se tenía que escapar, se tenía que esconder, ¿sí? Y se tenían que esconder. Apaguen, por favor, porque se calienta más el ambiente así. Ya lo había comentado, pero bueno. Por lo aire. Se empieza a calentar cuando prenden eso. Volviendo al tema, ¿sí? Ocurre, ¿no?, que era un tiempo donde se estaba desvirtuando, se desvirtuó todo, ¿no?, desde arriba hacia abajo. Y en ese momento le toca vivir a Elías y Elías tiene que esconderse, andaba escondido. Y es más, en más de una oportunidad, ¿no?, después lo dice una persona, dice que creían que Dios lo escondía porque lo buscaron por todo lado para matarlo. Esta Jezabel lo quería matar a Elías y no lo pudo encontrar, ¿sí? No lo pudo encontrar. Y como consecuencia de esto, dice la Escritura también de que había venido una sequía, ¿sí? Ya de varios años, se estaba poniendo cada vez la cosa
peor, amén. Pero sin embargo, ¿no? Esta mujer y el rey Acab seguían, ¿no? En su terquedad y adorando, ¿no? Y sustentando a estos profetas del diablo. ¿Me está escuchando? O sea que hay profeta y profeta, podemos decir, amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Entonces vemos que, y después más adelante, en el capítulo 18, ¿no? Dice la Escritura que el Señor lo convoca a Elías, ¿no? Y le hace que se presente, ¿no? Que se presente ahí delante del rey Acab, ¿no? Porque tenía un objetivo, ¿no? Y va con un proyecto, ¿sí? Un profeta llamado, enviado, ¿no? Con un propósito. ¿Cuántos saben que todos tenemos un propósito en Dios? Tenemos que encontrarlo, amén. ¿Sí? Los días hablamos de que hemos sido llamados también, ¿no? Para la salvación, lo que acabamos de recordar ahora. Y resulta que aparece Elías en escena, y con un plano, con un desafío, ¿no? Ya iba por todo Elías, ¿no? Y aparece delante del rey Acab y le dice, mira, vamos a hacer un desafío, ¿sí? Vamos de una vez por todas, ¿sí? Vamos a ver quién es el verdadero Dios, si Jehová o los Baales o los demonios, ¿sí? Y se presenta un desafío. ¿Y el desafío cuál era? Era que cada uno preparara un altar, ¿no? Y que pidieran a su Dios. Sabemos que nosotros hay un solo Dios, amén, que en este caso era el Dios de Elías, nuestro Dios, ¿sí? Y que pidieran y que descendiera fuego del cielo que consumiera esa ofrenda, ¿sí? Bueno, ahí se cortaba un animal, se sacrificaba, bueno. Y los primeros en hacerlo son los profetas de los Baales. Aparentemente los de Acera no aceptaron el desafío, porque no aparecen en la historia luego, ¿no? Se los menciona que comían de la mesa de Jezabel, pero no aparecen en la historia. Sí aparecen los 450 profetas de Baal, amén. Y en esas circunstancias dice que ellos preparan, ¿no? su altar, ¿no? A los Baales, y arman todo ahí, empiezan a cantar, empiezan a danzar, empiezan a hacer un montón de cosas, ¿no? Y no pasaba nada. Y es muy interesante, ¿no? Que el desafío que le hace Elías a estos profetas de los Baales en particular, que era que descienda fuego del cielo, ¿no? Era interesante porque justamente el Baal o Baal era el dios de la tormenta, ¿sí? Era el dios de la tormenta, era el dios de la lluvia, era el dios del rayo, ¿sí? Y es más, se han encontrado, ¿no? Relieves de esa época que representaban al Baal con un rayo, ¿sí? Es interesante, ¿no? Y es lo que tenía que ocurrir, que cayera fuego del cielo y que consumiera, ¿no? Bueno, y se mataban, así después dice que se cortaban, hacían de todo para que pidiéndole a su Baal, ¿no? A su Dios, entre comillas, y no pasaba nada. Y Elías, que era un hombre bravo, ¿no? De Dios, dice que los miraba y se le empezaba a burlar, y le decía a estos profetas del diablo, le decía, griten más fuerte, por ahí está durmiendo, le decía. ¿Se imagina el profeta de Dios haciendo esas cosas? Burlándose. Bueno, este era Elías, era bravo, amén. Tenía un carácter y ya venía haciendo cosas tremendas y Dios lo usaba de una manera tremenda, ¿sí? Y dice la Escritura que cuando ocurre todo esto, bueno, se cansaron y no pasó nada. Entonces ahí le toca el turno a Elías, ¿sí? Y Elías dice que tuvo que restaurar el altar de Jehová porque el altar de Jehová estaba arruinado, hermano, ¿sí? Y fíjense que cuando uno se aparta del Señor, hermano, nos alejamos de la palabra de Dios, siempre lo que se termina arruinando es nuestro altar al Señor, nuestro altar a Jehová, ¿sí? Nos olvidamos, lo descuidamos. Y así estaba el altar de Jehová todo medio arruinado, ¿no? Y dice la Escritura que Elías preparó el altar, lo volvió a preparar, lo armó todo, ¿no? Y es más, dice que pidió agua después, ¿no? Yo digo, también ya, acuérdense que había sequía, pidió agua, ¿no? Lo mojaron todo. Yo siempre me meto en ese cuadro, es como mojar el asado, ¿no? ¿Quién va a mojar el asado? ¿No? ¿Quién le va a tirar agua arriba del asado, ¿no? Porque queremos cocinarlo. Bueno, hasta eso hizo Elías, amén. Pero luego dice que cuando llegó la hora y él se pone a orar, es algo muy importante, hermano, entender esto, que Elías todo lo que hizo, no lo hizo porque se le ocurrió a él. Porque a veces pensó, a este se le ocurrió hacer esto, o ¿de dónde sacó esto? No. Elías cuando ora dice, Señor, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Bien claro lo deja ahí.
¿sí? Por eso tenemos que meditar la palabra. Algunos dirían, pero ¿para qué dio tanta vuelta a Elías? ¿Por qué no oró y listo? No, bueno, todo lo que hizo, lo hizo porque Dios se lo mandó y le mostró que lo hiciera de esa manera. Y muchas veces algunos, yo he visto algunos o he escuchado que cuestionan este tipo de cosas, ¿no? Cuando es Dios el que te manda, tenés que hacerlo como Dios te lo manda a hacer. No a mi manera, ¿sí? Sino a la manera de Dios. Eso es buscar su voluntad. Y Elías, hermano, cuando ora se lo deja bien claro: Señor, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y ahí le pide a Dios, ¿y qué ocurre? Desciende fuego, ¿sí? Consume todo, dice la ofrenda de Elías, demostrando quién era el verdadero Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Si Elías lo hubiera hecho a su manera, capaz que hasta Baal respondía y creaba más confusión todavía. Porque cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, hermano, en vez de edificar o que Dios se glorifique, terminamos confundiendo más. Amén. Sí, porque si hubiera hecho por él, capaz que Dios permitía, ¿no?, que los Baales respondieran. Acá Dios no permitió que los Baales respondieran porque Dios se quería glorificar, y vamos a ver de que Dios de esta manera le estaba dando otra oportunidad al pueblo de Israel para que se vuelva de corazón a Dios. Porque algunos, digo, son hijos del rigor, ¿no? Algunos tienen que ver, ¿viste? Necesitan que el Señor los sacuda, ¿viste? Que bien fuerte, y ahí dicen, Jehová es el verdadero Dios. Ahora entiendo. No sé si me está entendiendo. Amén. Y eso es lo que necesitaba, y Dios sabía que necesitaba este pueblo, pero sin embargo, Elías lo hace y lo deja bien en claro. Amén. Y dice, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, ¿no? Y bueno, se glorifica a Dios, y bueno, Dios demostró, ¿no? Es más, Elías le dice, a ver, ¿hasta cuándo van a claudicar entre este Dios y el verdadero Dios? Y bueno, demostrado quién era el verdadero Dios, dice, bueno, ahora me agarran a los 450 profetas y me los traen para acá. Y Elías agarró la espada y uno por uno lo fue degollando. Ese era Elías. Esa es la profeta de antes. Menos mal que ahora, ¿no?, estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Si no, pero no, quédense tranquilos. Amén. Y ese era Elías, hermano, y degolló a los 450. Se salvaron los de acera porque no vinieron al desafío, ¿sí? Los liquidó a todos, no tenía problema, ¿no? Y después de eso, ¿qué ocurre? Dice la Escritura que el rey Acab después va y le cuenta a Jezabel lo que había ocurrido. Y ahí entramos ya en el capítulo que estamos mencionando, ¿no? Dice que le manda un mensajero, o sea, para que le diga palabras. Amén. Que es lo que hemos leído. Dice que se enteró, y bueno, en el versículo 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, entre comillas, ¿no? Y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, ¿cómo estaban los profetas eso? Muertos, degollados. Amén. Y dice que Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjense qué situación, ¿no? Tremendo siervo de Dios, ¿sí? Llamado por Dios, enviado por Dios y respaldado por Dios. Amén. Vemos que tenía, ¿no?, un buen carácter, ¿no?, temperamento fuerte, ¿no?, y decidido. No tenía problema. Él obedecía al Señor en donde sea. Pero dice la palabra que después de esta situación, fíjese, tremendo milagro, hermano, tremendo triunfo. ¿A cuánto nos gustaría, Señor, yo quiero que hagas esto, ¿no?, y que te responde, vos decís, ¿cómo salimos? Salimos todos anchos, no todos. Amén. Está bueno. Y es lindo sentirte respaldado por Dios, más cuando le estás sirviendo, ¿no? Y haces algo y decís, qué bueno que es Dios, cómo me respaldó, ¿no? Y sin embargo, ocurrió algo, ¿sí? Esta mujer, Jezabel, le manda un mensaje, dice unas palabras, ¿no? Unas palabras. ¿Y cuál es la palabra? Te digo que mañana vas a estar como esos profetas que mataste. Una amenaza, lo amenaza, ¿sí? Y fíjense, yo pensaba en esto, ¿no? El poder de las palabras. Pensaba en esto, ¿no? El poder
de las palabras. Podemos pensar en esto también, ¿no? Que hay palabras de aliento, ¿no? Pueden haber palabras de aliento y palabras de desaliento, ¿sí? O sea, unas palabras te pueden animar o otras palabras te pueden desanimar, ¿no? Y vemos que a veces entendemos que poner palabras de aliento es siempre que te digan, ah, qué bien, qué lindo, sos un espectáculo, que siempre, ¿no? Te digan que está todo bien, ¿no? Qué bien que haces todas las cosas, sos perfecto, sos perfecta. Algunos piensan que es eso, alentar, ¿no? Pero si la persona está equivocada y la estás alentando y le decís eso, ¿qué ocurre? Sigue errado, sigue equivocado. Amén. Por eso cuando hablamos de palabra de aliento, incluye muchas veces las correcciones. Alentar, cuando dice la palabra exhortar, no es retar, no es nada, sino exhortar es animar a seguir a Cristo en el caso nuestro. Corregir es corrección para que sigas a Cristo, para que te afirmes en la palabra del Señor. Y si la tomás, eso va a ser... ¿En qué termina la palabra de aliento? Termina de corrección. ¿En qué termina? Termina en bendición. Amén. Termina en bendición. En cambio, una palabra de desaliento, incluso puede ser una palabra, por eso digo, ¿no? Yo pensaba en esto, en nuestras iglesias, ¿no? En el movimiento nuestro evangélico donde predicamos la palabra del Señor, que muchas veces, ¿no? Una palabra de desaliento para alguien puede decir, bueno, Dios te ama, Dios es amor, sigue igual, así, está todo bien. Eso en realidad sería una palabra de desaliento a seguir a Cristo como corresponde. ¿Cuántos están entendiendo? Y eso al final termina no en bendición, sino que termina en maldición. ¿Sí? Termina mal la cosa. ¿Sí? Y mucho de esto se está predicando en estos tiempos. A ver, Dios es amor también, pero también dice la palabra que es un Dios justo. ¿O por qué tuvo que morir Jesucristo en la cruz? Amén. ¿Te sabe por qué tuvo que morir Jesucristo en la cruz? Porque Él es justo y los pecados tenían que ser pagados. Y en este caso pagados por Jesús. Es lo que acabamos de hacer ahora, por eso hacemos memoria de esto, hermano, y es tremendo. Porque es un Dios de amor, pero es un Dios justo. ¿Cuándo están entendiendo? En la palabra también dice que es como fuego consumidor, ¿no? Esa parte por ahí no nos gusta. Amén. Me acuerdo, habían pastores de antes que decían, a veces los hermanos cantan esa canción que quieren fuego, fuego, fuego. ¿Qué fuego quieren? Decían. ¿El fuego consumidor o qué quieren? Decían. Bueno, es para pensarlo, ¿no? Amén. Dice la Escritura eso. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero vemos que en este caso, ¿no? Esas palabras, por eso tenemos que tratar de dar palabras de bendición, o sea, que pueden ser de corrección, pueden ser de aliento, sí, obviamente, de acompañar, dice llorar con los que lloran, reír con los que ríen, amén, pero tiene que ver con eso, ¿no? La palabra de Dios, exhortar tiene que ver con eso, y la palabra nos anima a exhortarnos los unos a los otros, ¿sí? Antes los hermanos de antes, algunos se confundían y pensaban que exhortar era retar, ¿no? Entonces se paraban la puerta y te retaban, ¿viste? Del púlpito, de todas partes, ¿no? O por ahí, no, hermano, y te hablaban mal, es como que ellos pensaban que hacían bien, que eran bíblicos, ¿amén? No, exhortar es eso, es animar a la persona a corregirse, ¿sí? A seguir a Cristo como tiene que ser. Eso es exhortar, y a su nombre. Y vemos, hermano, cómo esas palabras, pensaban esto, ¿no? Pudieron afectar a este tremendo profeta, ¿sí? Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser, con todo lo que hizo, lo que venía haciendo, aparte se había hecho varios milagros más, ¿no? Elías, y después de esa experiencia tremenda, tan fuerte, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó con Elías? Porque después que escucha estas palabras dice que, ¿qué le pasó? Tuvo miedo. Dice que se fue para salvar su vida. Y después dice que estaba en el desierto, bueno, estuvo ahí, y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Hasta se sintió, ¿no? O sea, ¿qué le ocurrió? Podríamos decir hoy que se deprimió, ¿no es cierto? Quedó deprimido el profeta de Dios. Y más adelante, después podemos ver y podemos confirmar con esto porque dice que se durmió abajo ahí, quedó dormido y se quería morir. Se quería morir. Pero dice la Escritura que vino un ángel, lo tocó, ¿no? Y le dijo, comé, y se despertó ahí, comió, dice, ¿no? Algo. ¿Y qué hizo? Se volvió a dormir.
Vieron cuando uno está bajón, estaba deprimido, ¿no? La tele dice, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ánimo para nada. ¿Y qué cree? ¿Quiere dormir todo el día? Amén. Estaba deprimido el siervo de Dios, ¿no? ¿Pero por qué? Por lo que escuchó, por la noticia que le dio. Uno puede decir, pero solamente por esas palabras, ¿qué le pasó a Elías? Y sabe que uno, si empieza a ver, o sea, Dios le había dado, como dije hace un rato, Dios le estaba dando otra oportunidad al pueblo de Israel con este milagro, ¿sí? Con esta obra tremenda que acababan de hacer. ¿Y cuál era? Era que se vuelvan a Jehová, que lo reconocieran a Jehová como el verdadero Dios. Pero ¿qué ocurrió después de todo esto? ¿Se volvió el pueblo a Jehová? No, seguían en la misma y seguían los mismos gobernantes, no cambió nada. Y por eso esta mujer seguía con esa misma autoridad y le envía este mensaje a Elías. Entonces, yo creo que lo que realmente le pasó a Elías, hermano, es... Él esperaba algo, esperaba que el pueblo de Dios respondiera con obediencia al Señor para que glorificara a Dios. Y se encontró con otra cosa. Se encontró con un pueblo que seguía la misma. O sea, no cambió nada. Y eso creo que fue lo que a Elías lo llevó a deprimirse. Y a decir incluso, Señor, llévame una vez por todas. Yo no soy mejor que mis padres, ni mejor que esto. O sea, ¿cuánto están entendiendo? Y yo no sé a cuánto les habrá pasado situaciones en las que uno hace algo y espera un resultado y de repente te encontrás con otra cosa. Uno trabaja para algo, para obtener un resultado, no sea en cualquier situación, no sea en lo laboral, sea en lo familiar, sea en lo emocional, sea en lo que sea, ¿no? Y uno trabaja para algo y de repente, ¡pum!, te aparece algo y decís, ¿pero qué pasó? ¿Y esto? ¿What? Y es como que viste, quedás medio que te toca un tango. Y eso muchas veces lleva a muchas personas a caer en la depresión. Aún, y esto nos muestra la palabra, conociendo a Dios. Aún conociendo el poder de Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Y pensando en esto, ¿no? Me acordaba de otros siervos de Dios que tenemos en la Biblia. El otro día la pastora predicaba del profeta Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Justamente, él quería que los de Nínive, que los asirios, que estaban oprimiendo a los judíos, a los israelitas, él quería que Dios los queme a todos, que los mate a todos. Ese era el resultado que él esperaba. Y como sabía que Dios era misericordioso, no quiso ir a predicarle, ¿no? Porque decía, si esto se arrepiente, el Señor lo va a perdonar. Y Jonás no quería. Y por eso dice también, ¿no?, que en un momento estaba tan enojado que dice que le pedía al Señor que lo mate, que se muera. Se quería morir Jonás, otro profeta más. Y es interesante porque Jonás también era profeta de Dios, era llamado por Dios, justamente en un momento cuando dice, voy a cumplir mi voto, el voto de que él había hecho voto de profeta, era un profeta de Dios, de servir al Señor. Y sin embargo ahí dijo, bueno, Señor, me quiero morir. Buscando un poquito esto también, hasta Moisés, hermano, se quiso morir. Moisés en Números, después si lo quiere leer, capítulo 11, del versículo 10 hasta el 15, está bueno, en el 15, Moisés, hermano, le dice a Dios, también, que se lo lleve. En el caso de Moisés, ¿qué pasaba? Bueno, dice que el pueblo se rebelaba contra Dios todo el tiempo, y ya en el 15 le dice, Señor, yo ya también, decía, si tengo que aguantar al pueblo así, Señor, dice, si he hallado gracia delante de ti, le dice Moisés, llévame, porque para aguantar a esto, mejor llévame. Eso lo hizo Moisés, o sea, otro más que también deseaba morirse, y también era un siervo de Dios. Tenemos al apóstol Pablo, ¿no? Estuvimos meditando hace poquito en Filipenses, ¿no? Filipenses 1, del 23 al 24, el apóstol Pablo dice, deseo partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sí? Y ahí parecería hasta lindo, ¿no? Pero el texto griego, yo lo he comentado muchas veces esto, ¿no? El texto original griego no está la palabra deseo, sino está la palabra concupiscencia.
que concupiscencia significa deseo indebido, incorrecto. Entonces, si traducimos más con el original, sería: tengo el deseo indebido de morirme, irme con el Señor, porque es mucho mejor. Y más vale, ya no hay sufrimiento, nada. Obviamente, todo lo que estaba pasando Pablo, ¿se acuerdan dónde estaba Pablo cuando escribía la carta de los Filipenses? ¿Dónde estaba? Estaba preso, ¿se acuerdan? Estaba triste, por eso decía para que el Señor lo sanó a... Bueno, ya no me acuerdo, ¿no? Lo sanó para que no se le añadiera tristeza sobre tristeza. Y en esa circunstancia, bueno, Pablo también dice: bueno, yo me quiero ir, que mejor es irme. Y vemos tremendos siervos de Dios, hermanos, que también estuvieron en estas circunstancias, ¿no? Entonces esto nos muestra también de que aún nosotros, hermanos, amando al Señor por diferentes motivos, por diferentes circunstancias, podemos estar desanimados, ¿sí? Por ahí cuestiones familiares, cuestiones laborales, no sé, cuestiones de diferente tipo. Pero esto nos enseña la Escritura, hermano, la palabra, y vemos que aún Elías, también un hombre de carácter fuerte, y sin embargo se encontró con algo que no esperaba y lo llevó al punto de la depresión. Después, cuando miramos, también aparece en el Nuevo Testamento, se menciona justamente a Elías, al profeta Elías, en Primera de Pedro, si no me equivoco. Perdón, en Santiago 5:17, dice, habla de Elías, que Elías era un varón sujeto a pasiones como la nuestra, o sea, un ser humano igual que nosotros, pero que ya fue llamado por Dios, aceptó el llamado, ¿sí? Y fue enviado por Dios a servirle, ¿sí? Y Dios lo respaldaba. O sea, también se menciona a Elías como un ejemplo, como un modelo. Y después dice, y aún así, dice, oró a Dios, ¿no? Para que lloviese, después de mucho tiempo que no llovía, y llovió. Que eso viene después de esta situación, ¿no? Perdón, vino después de lo que se hizo con los profetas. Después él ora y viene la lluvia. Amén. Y vemos que nos muestra esto, ¿no? Esta palabra de que pueden ocurrir este tipo de cosas, ¿sí? El otro día escuchaba que una de las dos de las enfermedades mentales, lo toman como enfermedades mentales, eso lo escuchaba hace poquito, ahora, ¿no? De esta época son la depresión y la ansiedad, ¿sí? La depresión, y bueno, justamente una persona deprimida, muy deprimida, puede llegar al punto de tomar justamente el deseo de querer morirse, ¿sí? Y vemos que acá justamente, hermanos, vemos acá siervos de Dios que estuvieron en esa circunstancia, ¿sí? Lo bueno es que ninguno se murió, que ninguno se mató, ni Dios lo mató. En este caso le pedían a Dios que lo mate, pero el deseo era morirse, ¿sí? O sea que esto puede ocurrir, por eso tenemos que orar, hermano, los unos por los otros, ¿sí? Y buscar el refugio en Dios para poder permanecer firme frente a las circunstancias que nos toquen vivir. Si no, no se puede. O sea que nadie está libre. Si el Señor a través de su palabra nos muestra esto, con estos siervos tremendos, hermano, bueno, nadie está libre, por eso tenemos que refugiarnos en el Señor. Amén. Y pensaba, ¿no? La depresión y después la ansiedad. Vieron que es lo otro, ¿no? Como que tengo que estar haciendo algo, es ansioso. Bueno, es un problema, lo tratan como un problema mental. Y yo, bueno, buscando un poquito más, trataba de no irme porque la ansiedad sería para otro mensaje, ¿no? De cómo es, y que muchas veces son personas que tienen que estar haciendo algo, es más como que necesitan estar bajo presión, ¿no? Y después llegaba al punto, ¿no? Viendo esto de que también está el tema de la adrenalina que produce estar bajo presión, ¿sí? Y a dónde lo llevan, ¿no? Algunos se transforman en adictos a la adrenalina. Es una droga que se produce en el cuerpo para ciertas circunstancias, que en realidad es buena porque nos ayuda a pensar más rápido, bombea más sangre a los músculos, tiene un montón de beneficios. Pero es ponernos en situación, digamos, límite, ¿no? Pero cuando uno vive constantemente eso, dice que se vuelve un adicto y como que lo necesitan. Amén. Por eso uno lo ve haciendo y dice, ¿qué hace esta cosa? ¿Para qué hace esto? Es como necesitaba estar bajo presión, como se vuelven adictos. Incluso llevaban hasta decían de que hay que tratarlo como una adicción, ¿no? Bueno, cosas así. Me llevó a ver el tema de la ansiedad. Amén. Pero ¿qué dice la palabra del Señor para nosotros con la ansiedad? Para que no quedarnos sin nada. Dice en 1 Pedro 5:7, ahí sí. Echad toda vuestra ansiedad
delante de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuánto están entendiendo? Pero cómo nos cuesta, ¿no? ¿Cómo nos cuesta? ¿Sí? Volcar nuestra ansiedad delante de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo volcamos nuestra ansiedad delante de Dios? Orando, hermano. Invirtiendo tiempo en oración. ¿Sí? ¿Y cómo nos cuesta orar? Ese es el gran problema de los cristianos. Tenemos las armas, Dios nos ofrece todo, pero nos cuesta orar. Nos cuesta meditar a través de su palabra, porque su palabra nos alienta justamente. Amén. Pero tenemos todo. Amén. Y lo bueno, ¿no?, de viendo todo esto también es que, justamente como decía, ¿no?, lo bueno de que todos estos siervos de Dios no murieron. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que cumplieron con los propósitos que Dios tenía en su vida. ¿Sí? Moisés siguió dirigiendo al pueblo. ¿Sí? Jonás también siguió. Elías, vamos a ver que también siguió. ¿Sí? Y el apóstol Pablo también sirvió hasta que Dios dijo basta. Amén. Ahora sí te llevo. Por eso, el desear morirse, hermano, es un deseo indebido, porque Dios es el dueño de nuestras vidas y Él decide en qué momento se lleva a sus justos. Y estoy hablando de los justos, porque a veces está esa idea de que sí, es verdad, Dios es el que da la vida, el que la quita, pero y está esa idea como, bueno, si se murió porque Dios quería que se muera. Si alguno cruza acá delante de un colectivo, lo más probable es que sí. O sea, dice de sus justos, ¿no? Personas que por ahí han partido porque sin Cristo, y bueno, hermano, amén. Pero dice que tiene cuidado de sus justos, ¿no? Y bueno, y ahí podemos decir, bueno, ¿será que voy a partir en el momento que el Señor quiera que parta? Amén. Es más, dice la palabra del Señor en la Santa Cena, que a veces lo compartimos, a veces no. Dice que muchos, por participar indignamente de la Cena del Señor, ¿qué pasa? Duermen, y no una siesta, se refiere a que han partido. Que han partido, como antes de tiempo. Y lo dice la palabra. Amén. Por eso tenemos que discernir, y siempre lo explicábamos, tenemos que discernir lo que estamos haciendo. Amén. Pero vemos, como decía, en el caso de Elías, ¿no? Después de todo esto, hermano, bueno, Dios lo dice en el 8, ¿no? Volviendo al ángel en el 8, perdón, en el 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciéndole, levántate y come porque largo camino te resta. A este hombre que hace un rato estaba dormido, se levantaba, se caía, el Señor le dice, levántate porque largo camino te resta. O sea, acá no termina tu vida, Elías, ¿sí? Por más que me pidas, no te voy a llevar ahora, ¿sí? ¿Y qué ocurre? En el 8, se levantó, dice, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dice, esa comida que le dio el ángel lo fortaleció. Hoy nosotros tenemos una comida, hermano, ¿sí? Nuestra comida es la oración, es la meditación de la palabra, es congregar. Si querés ser fortalecido, si querés levantarte y volver a caminar y cumplir con el propósito de Dios en esta tierra, tenés que comer esa comida. Porque fíjense, no es que ocurrió algo así nomás, no. El ángel le daba y Elías comía. Y se fue fortaleciendo, se fue renovando hasta que pudo levantarse. Amén. Y fíjense, dice que caminó 40 días y 40 noches. O sea, no durmió. Mire qué fortaleza. Volvió a ser algunos días el viejo Elías, volvió. Revivió Elías, amén. Y no terminó ahí, sino que le dijo, largo camino te resta, y le dio más tarea, le dio más trabajo a Elías. Hermano, Dios quiere que trabajemos para Él, quiere que le sirvamos. Y no le dio un trabajo, hermano, que lo alejara de Dios. Y fíjese otra cosa, que dice que esos 40 días llevó a donde, al monte de Dios. Eso significa. Él lo llevó a la presencia de Dios más todavía. Y de ahí el Señor le habla y le da tarea, tenía que seguir sirviéndole al Señor. Hace poco le decía, comentaba con alguien, siempre lo pienso, ¿no? Quizás hace rato que no lo predico, ¿no? Que damos gracias a Dios por los trabajos, amén, por las fuentes seculares de trabajo, ¿sí? Pero hay trabajo, hermano, que no son de bendición. Y muchos se cargan con más trabajo todavía, ¿no? Y yo le digo, ¿sabe qué me hace acordar?
Cuando se cargan con más trabajo, ya tienen su trabajo, ya les alcanza, pero más, se cargan más. Me hace acordar cuando el diablo, amén, los cargó con más trabajo a los israelitas en Egipto. Era Faraón, por supuesto, pero ¿a quién representa el Faraón? Representa al diablo. ¿Y por qué le cargó con más trabajo? Porque los israelitas, Moisés dice, queremos adorar a nuestro Dios. Ya trabajaban, no es que no trabajaban, ya trabajaban y bastante. Y dice, queremos adorar a nuestro Dios. Y el Faraón, sí que quieren adorar a su Dios, se ve que les sobra tiempo, muchachos, así que trabajo. Y los israelitas se ponían locos, pobre Moisés. O sea, se enojaban con Moisés, al final ni fuimos a adorar a Dios y tenemos más trabajo todavía. Pero ¿quién hacía eso? El diablo, hermano. Por eso tenemos que ser sabios en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de vivir, en lo que hacemos, que nuestros proyectos, por eso decíamos a principios de año también, que nuestros proyectos, hermano, estén dentro de los proyectos de Dios. ¿Cuándo están entendiendo? Porque muchos se han metido en eso y se olvidaron de adorar a Dios y terminaron muertos. Sí, espiritualmente hablando, ¿no? Y otros no sé. Pero por eso tenemos que ser sabios, amén. Ser sabios en toda nuestra manera de andar. Y dice la palabra que en este caso al profeta le dio otra tarea, y tareas tremendas, ¿no? Porque le manda más adelante, ¿no? Del 15 al 17, el mismo capítulo, del 15 al 17, le manda a que tenía que ungir era reconocer, ¿no? Al futuro rey de Siria, al futuro rey de Israel, y a Eliseo, al futuro profeta que lo iba a reemplazar a él. ¿Sí? O sea, mire lo que es un hombre que se deprimió, que estaba tirado, pero esa es la gran diferencia, tenía a Dios. O sea, nos pueden pasar este tipo de cosas, hermanos, pero si realmente estamos en el Señor y comemos la palabra de Dios y oramos y buscamos de su presencia, el Señor nos va a levantar una vez más. Él te puede levantar. Y por ahí sea que te digan esta noche, comé, tomá, porque el largo camino te resta todavía. No estás acabado, no estás acabada. Tengo cosas que hacer todavía con tu vida. Ese es nuestro Dios, hermano, amén. Y la historia del día es tremenda. ¿Y qué pasa? Hace ese trabajo. Unge al futuro rey de Siria, al futuro rey de Israel y a Eliseo. Y luego, en un momento, el Señor, fíjese lo tremendo de Elías, que dice que no conoció la muerte, sino que el Señor se lo lleva directamente al cielo. Fue traspuesto, se dice. Amén. Más o menos como será cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, ¿no? Que nos lleve, sería algo así. Por eso muchas veces se menciona la historia de Elías también en ese sentido. Así que, hermanos, no tenemos excusas, ¿sí? Podemos pasar momentos difíciles, momentos de depresión, momentos de tristeza, pero si estamos en el Señor, Él de alguna manera, hermanos, nos va a levantar. Pero tenemos que comer la comida que Él nos da, ¿sí? Tenemos que comer su palabra, tenemos que buscarle su presencia, tenemos que ir al monte de Dios, tenemos que nutrirnos y el Señor nos va a hablar y nos va a fortalecer, nos va a animar y vamos a poder cumplir todo lo que el Señor quiere que hagamos en esta tierra. Amén. Y a su nombre. Vamos a ponernos de pie y ya vamos a estar orando. Amén.